información, Señor, que nos llega, Señor, sino que nos forma, Padre. Nos forma, Señor, y nos transforma. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú prepares los corazones de mis hermanos, Señor, para recibir, Señor. Y que todo lo que llegue, Señor, todo lo que escuchemos, Señor, sea, Señor, para aplicarlo, Señor, en nuestras vidas, Señor, y para que sea parte de nosotros en nuestro día a día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Le invito a mi hermana que va a dar la palabra hoy día, que pueda pasar aquí adelante. Buenas noches, mis amados hermanos. Estamos viendo, ¿cierto?, que Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Así es? Así es. Así es. Los voy a llevar primeramente a una palabra que en Génesis 1 el desorden ha estado en nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? En Génesis 1 leemos esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos dice el versículo? Dice que la tierra estaba desordenada. Y si nosotros vamos a escudriñar la palabra y nos vamos al hebreo, el número 84:14, el desorden es Tohu, el Dios del desorden, ¿ya? Y Bohu es el Dios del vacío, de la desolación. Eso es lo que había. Y también está en Hebreos número 9:22, donde nos habla de Bohu, y Hebreos 84:14 nos habla de Tohu, que era el desorden, y la desolación y el vacío. Amén. Cuando nosotros estábamos sin el Señor, ¿era nuestra vida desordenada? Amén. Amén. Bien desordenada que era, ¿cierto? Y también había desolación en nosotros. Porque siempre decía, no sé, a mí me pasó y decía, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué Dios no me hizo hombre y me hizo mujer? ¿Por qué motivo estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací acá? ¿Ya? Eran preguntas que yo creo que todos nos hacíamos, por lo menos yo lo hice. ¿Ya? Entonces, cuando estábamos sin el Señor, estaba Bohu. Estaba Bohu y estaba Tohu. ¿Ya? El desorden, el vacío, ¿cierto? Y la desolación. Porque siempre andábamos tristes, desoladas, no le encontrábamos atracción a nuestra vida. Pero cuando Cristo vino, Él ordenó. Él nos ordenó. Y Dios es un Dios de orden. Y Dios bendice el orden. Vayamos a Mateo, que es la palabra. Mateo 3, versículos del 13 al 17. ¿Ya? Lo vamos leyendo uno yo y el otro versículo usted. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
un varón y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado decir que las personas van a cambiar? ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestros amigos, en nuestros hijos: no, mamá, si voy a cambiar? ¿Cierto? Pero no cambia. No cambia. ¿Cierto? Y esa persona no le hace porque le da pereza cambiar. No quiere cambiar. ¿Ya? Esa gente que dice: voy a ser un hombre nuevo, pero que no se renueva, rompe la fe y la credibilidad. Por eso Juan les predicaba, ¿cierto? Con tanto fuego les predicaba y les decía: arrepiéntanse y dejen sus malos caminos. Y la palabra de Dios nos dice que además de eso Juan los bautizaba. Amén. ¿Ya? Jesús era el primo de Juan, ¿cierto? Todos sabemos que Jesús era el primo de Juan. Pero más que eso, él era el Mesías. Él era el Mesías. ¿Ya? Y toma la decisión de él ir a Juan, ¿cierto? Entonces dice el 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Ya? Él era el Hijo de Dios. Era el Mesías. Él podía haber dicho: ¿y por qué voy a bajar a las aguas si yo soy el Hijo de Dios? ¿Ya? Entonces, aquí vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo una misión asignada y correcta, teniendo el respaldo del Padre y aún la unción del Espíritu Santo, pudiendo hacer lo que Él quería, estuvo dispuesto a hacer las cosas de manera ordenada. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ganado los peores problemas en la vida? Y los hemos ganado porque hemos hecho las cosas como no se debían hacer. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántas veces hemos visto gente quebrantarse en sus finanzas porque no hicieron las cosas como debían hacerse? Una cosa que es importante en el orden de Dios es la puntualidad. Amén. Porque es parte del orden. Para ser puntuales en todos nuestros compromisos, tenemos que ser puntuales en todos nuestros compromisos. En la iglesia, los niños en el colegio, en la universidad, los que trabajan en el trabajo. Porque tenemos que ser puntuales. Dios es puntual. Cuando Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Y es una palabra que viene a nuestras vidas. Y Él nos bendice. Pero en el tiempo de Él. Y cuando Él quiere. No cuando yo quiero. Amén. Entonces, debemos ser puntuales en todos nuestros compromisos dentro de la iglesia, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, etcétera, etcétera. No podemos decir que somos ordenados si fallo en la puntualidad. Si yo estoy trabajando, no puedo llegar 5 o 10 minutos atrasado. Tengo que llegar en el horario que se me establece en el trabajo. Si era de 7 a 3, yo que trabajaba, estaba a las 6:30 ya en el trabajo. Porque a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, tenían que estar todas las cajas prendidas. Y a las 8 en punto, se abría el supermercado. ¿Ya? Y empezábamos a atender a las 8 de la mañana en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Ya? Y no podíamos decir: ay, es que me atrasé. Ah, es que había un taco. Como los tacos que se producen ahora. Con la ¿cierto? no pasó. Claro. Entonces no podíamos excusarnos. ¿Por qué? Porque teníamos que marcar tarjeta. Y si llegábamos atrasados 10, 15 minutos, se nos descontaba del sueldo. Entonces teníamos que estar
en la hora. Cuando estudié en la universidad también, estoy dando casos míos, el día miércoles yo tenía clase a las 8 de la mañana. Y yo vivía mi tía, donde yo estaba viviendo, vivía en el Cerro del Ancla, ¿ya? Y de ahí yo tenía que bajar, porque los buses, las micros no subían para allá, te dejaban abajo. Entonces yo tenía que bajar a Carrerita, ¿ya? Y era un cerro empinado que había que subir y después bajarlo. Entonces llegaba atrasada los días miércoles. El profesor nunca me dejó entrar, no dejaba entrar a nadie que llegara atrasado. ¿Ya? Entonces, era impuntual. El día miércoles me lo perdí todo el año. Nunca pude llegar a la hora, nunca. Porque más encima, había micros que eran, pero lentísimas. Porque queriendo recibir pasajeros, ellos iban lentos. Pero no era la culpa del chofer, era la culpa mía, que no me disponía más temprano para ir al trabajo, para ir a la universidad, ¿ya? Entonces, no podemos decir que somos ordenados si fallo en la puntualidad, y por la impuntualidad, hermanos, perdemos bendiciones. ¿Cuántas veces hemos llegado atrasados al servicio? Yo me cuento, yo reconozco que he llegado atrasado, ¿ya? Y me he perdido bendiciones. Cuando somos ordenados, Dios nos bendice en todo ámbito de nuestras vidas, porque a Él le gusta el orden. Si decimos una cosa, tenemos que hacerla. No es que voy a llegar más tardecito, no es que todavía no puedo, no es que ando en esto. No, hermano, Dios quiere que seamos ordenados, porque Él es ordenado, ¿ya? Él la creación la hizo ordenada, día por día, ¿cierto? Entonces, Él también, como somos su creación, Él también quiere que nosotros seamos ordenados, ¿ya? Entonces, cuando administramos bien lo que Dios te ha entregado, las oportunidades, cuando las administras bien, Dios te las va a dejar. Pero hay gente, o nosotros mismos, perdemos cosas valiosas porque somos desordenados. No somos ordenados. Cuando tomamos la decisión de ser ordenados, se van a abrir puertas que ni siquiera te vas a imaginar. No es lo que alguien diga, ¿ya? No es lo que una persona hace. No es por el trabajo ni la palanca de otros. Las puertas más grandes que una persona puede abrir, las abre de acuerdo a su capacidad de ser ordenado. Cuando eres ordenado, Dios te da más. Cuando somos desordenados, Dios no nos puede dar más. Porque tenemos que ordenar nuestra vida, tenemos que ordenar nuestras finanzas, tenemos que ordenar nuestro hogar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aprendamos a ser ordenados, Dios nos va a confiar mucho más de lo que ya tenemos. Nos va a confiar más de lo que Él nos ha dado. Pero hay veces en que se ha manejado la vida de acuerdo a formas inadecuadas. Y cada vez se está hundiendo más y más en los peores problemas de nuestras vidas. Y antes que Dios abra la ventana de los cielos para bendecirte, te va a abrir los oídos para decirnos: o te ordenas o deja de ver mi bendición. ¿Ya? En la historia de Jesús, vimos que Él estaba listo para empezar el proceso. Dios bendice a la gente porque están listos para respetar los procesos. Los procesos que nosotros pasamos, tenemos que respetarlos. No podemos saltarnos ni pegar un brinco para no hacerlo, o para no aceptarlo, o para no recibirlo. ¿Ya? Dios bendice entonces a la gente porque están listos para respetar los procesos. Las grandes cosas en tu vida, en nuestras vidas, van a demandar procesos.
Jesús era el Hijo de Dios. Había sido ungido por Dios. Pero él tuvo que esperar porque él estaba en un proceso. ¿Ya? Él tenía que cumplir ese proceso. Y ese proceso era muy importante. ¿Para quién era importante el proceso? Para nosotros. ¿Ya? Entonces, porque el proceso es el que te prepara para caminar en las grandes bendiciones. El proceso es el que te quita lo malo y aumenta lo bueno. Lo bueno, el proceso forma tu carácter. Te ayuda a esperar, te ayuda a confiar y a tomar las decisiones correctas. ¿Ya? Entonces Dios quiere transformar nuestro carácter. ¿Para qué lo quiere formar? Para que aprendamos a esperar y a confiar y a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué hemos fallado? Porque muchas veces hemos tomado decisiones incorrectas. Las hemos hecho nosotros a nuestra manera. Pero no le hemos consultado a Dios si es la voluntad, que lo que estamos haciendo es lo que Él quiere. Amén. Amén. Entonces, veíamos entonces que el proceso es el que te quita lo malo y aumenta lo bueno. El proceso forma tu carácter y te ayuda a esperar y a confiar y a tomar decisiones correctas. A veces no entendemos el proceso y lo omitimos y tratamos de brincar para saltarnos el proceso y muchas veces tendremos que devolvernos, ¿ya? Para cumplir el proceso, ¿cierto? Nos hacemos los locos y pasamos el proceso. Pero Dios, como es ordenado, nos hace vivir el proceso de nuevo. Amén. ¿Ya? Vayamos a Lucas 2, 41, 51. Lucas 2, 41, 51. ¿Lo leemos entre todos? Amén. Amén. Entonces, 41 al 51. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando todos se hallaron, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después de la guerra sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. ¿Ya? Nosotros vemos que Jesús tenía 12 años y se quedó 3 días en el templo. Pero él no expuso lo que él era, porque tenía 12 años. Todavía no era su tiempo. Y dice la palabra que él estaba oyéndoles y preguntándoles, ¿ya? A los expertos en la ley. Jesús les preguntaba y les oía lo que ellos decían, ¿ya? Y de los 12 hasta los 30 años no sabemos qué pasó con Jesús, ¿ya? Y Jesús empezó su ministerio a los ¿cuántos años? ¿Perdón? A los 30 años. O sea, tuvo un proceso de preparación, porque de los 12 hasta los 30, yo creo
que Dios lo preparó para la tarea que él tenía que cumplir, ¿ya? Porque a esa edad, ¿por qué él empezó su ministerio a los 30 años? Porque a esa edad era considerado una persona con voz y voto dentro del Sanedrín, ¿ya? Una persona que camina en los procesos sabe que no basta con saber, no basta con que yo me las sepa todas, ¿ya? No basta con que yo esté llena de conocimiento, ¿ya? Una persona que camina en los procesos sabe que no basta con saber, sino que también es necesario esperar. Amén. Esperar el tiempo de Dios. ¿Amén? Cuando tú esperas, aprenden los procesos y vamos a disfrutar lo que Dios nos ha entregado. ¿Lo crees? Amén. Amén. ¿Cuántas cosas dañaste por no saber esperar? Hay bendiciones que Dios las va a parar porque aún no es el momento. Pero cuando sea el momento, de Dios vas a disfrutar las bendiciones que Él tiene preparada para ti y vas a decir, gracias Señor, porque valió la pena esperar. Amén. Porque cuando Dios nos da una palabra, ¿cierto? Dios me dio una palabra hace muchos años a mí cuando mis hijos tenían 11 años y 14 años. Y Dios me dice esto. Al poquito tiempo de estar convertida, me dice el Señor, hija, tus hijos van a llegar al fondo del hoyo. Así me dijo. Nunca se me olvidó lo que el Señor me dijo. Pero de ahí te los saco yo. ¿Cuántos años pasaron para que Dios sacara a mi hijo mayor de las drogas y el alcohol? Mi hermana de Jerez sabe todo lo que sufrí, todo lo que lloré por mi hijo. Porque mi hijo, siendo un hombre que fue criado, dándole lo mejor, porque a él nos crió mi mamá y mi papá, él tenía lo mejor, las mejores marcas de zapatos, de ropa. Lo que él pedía, le compraban. Y después, hermanos, viéndolo comer comida de perro, botado en la calle. Porque murió mi papá y murió mi mamá. Entonces, yo me vine a enterar que él estaba en las drogas y el alcohol después de muchos años. Entonces yo le decía, Señor, tú me dijiste esto. Hasta que llegó el momento en que Dios hizo la obra en mi hijo y lo sacó. Pero fue Él. No fueron los centros de rehabilitación en los cuales él anduvo. Porque a él lo sacaron de acá y lo mandaron a Santiago. Porque había que sacarlo de acá, de las juntas que él tenía. ¿Ya? Entonces, él en Santiago, hermano, recorrió todo. Porque él entraba al centro de rehabilitación y a los 6 meses, ¡pum!, recaía. Pero tuvo que llegar el momento en que él le enfrentó a la muerte. Fue asaltado en Santiago y a él le pusieron 3 puñaladas en la clavícula, al lado del costado, y una en el pulmón. Entonces la puñalada del pulmón lo tenía entre la vida y la muerte. Entonces cuando tuve que viajar a Santiago, yo estaba trabajando y entré a trabajar para pagarle los centros de rehabilitación. Entonces fui y en el camino, hermana, yo iba llorando. Dije, mi hijo se muere. Pero después dije yo, Señor, yo te entrego a mi hijo. Si él, Señor, no va a salir de esta, Señor, llévatelo. Pero llévatelo restaurado contigo. Y si tú, Señor, lo vas a sacar de esto, entonces consérvale la vida. Le dije así. A todo esto llegó a Santiago, era las 1 de la mañana, llegué a las 5 de la tarde, era las 1 de la mañana. Y en la clínica no nos decían nada, perdón, en el hospital no nos decían nada, no me decían nada. Como a las 1 de la mañana sale la enfermera y pregunta quién era pariente de Cristian. Y le digo yo, ¿quién es usted? La mamá. Pase porque el doctor quiere hablar con usted. Así que cuando pasé, yo pensé que
se había ido. Pero el doctor quería hablar conmigo porque me dijo, señora, yo no sé qué pasó acá. Su hijo se estaba muriendo, pero ahora está sentado en la cama y quiere irse. Y yo no lo puedo dejar ir si usted no lo autoriza. ¿Ya? Entonces firmé y él estaba sentado. Cuando el doctor me dice así, digo, Señor, tú lo sacas. Amén. Tú lo sacas. Y lo sacó. Y para la gloria de Dios, él estaba haciendo un curso en la Universidad de Santiago de técnico en prevención de drogas. Y lo habían sacado porque había recaído, entonces no podía seguir estudiando. Pero cuando pasó esto, yo tuve que viajar y quedarme un tiempo, unos 15 días con él allá. Él me dice, mamá, ¿sabes qué? Me dice, quiero retomar los estudios, pero no sé si me vayan a aceptar que yo pase al segundo año, porque él había aprobado el primer año, hermano, y con todos los ramos eximidos. Y yo le daba gracias a Dios, le decía, Señor, gracias, porque tú lo cuidaste sus hormonas, su intelecto, porque se había metido, hermano, de todo, de toda la droga vida por haber, él había tomado. Entonces era para que su mente estuviera embotada. Pero hermanas, él pasó ese primer año, lo pasó excelente, no se quedó con ningún ramo. Entonces cuando él me dice así, yo le digo, hijo, ya vamos a hablar a la universidad, y si no empiezas de nuevo. Ya mamá me dice, y partimos. Fuimos a la universidad y lo atiende la jefa de la carrera y le dice, mira Cristian, es difícil que puedas empezar en el segundo año, porque a todo esto habían pasado como 2 años más de cuando él había recaído. Entonces me dice, mamá, ¿sabes qué pasa esto? Entonces le digo yo, bueno, ¿y para qué están nuestras rodillas? Amén. No están para orar, así que vamos a orar. Y nos fuimos a orar donde él estaba viviendo, en un hotel. Entonces partimos para allá y el psiquiatra que lo atendió, que es una eminencia en Santiago en atender a los drogadictos, me llama y me dice, ¿sabes qué? Vamos a poner en tratamiento a tu hijo, pero si la pastilla se la tiene que tomar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana te la tienes que dar. Así es cuando él salió del hospital. La cosa es que oramos esa noche y le pedimos al Señor si era la voluntad de él que Axel siguiera estudiando y sacara su curso, que quedaba en las manos de él. Ya, y partimos al otro día y le digo, entro contigo, como toda mamá. Y él me dice, no, si yo ya soy grande, ¿cómo vas a andar conmigo? Bueno, ya, entra tú. Pero tú no vas solo, le dije yo. ¿Ya? Y cuando sale con una sonrisa de oreja a oreja. Y me dice, mamá, pasa al segundo año. Entonces le dije, ¿viste? Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Un Dios de poder, un Dios de milagros. Y terminó su estudio y lo sacó con excelencia, hermana. Y adivinen dónde el Señor lo tiene trabajando. En un centro de rehabilitación, en La Legua. Ahí está. ¿Ya? Esas son las cosas que Dios hace. Porque Dios es ordenado. Yo le decía, Señor, ¿por qué tuve que pasar esto con mi hijo? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto llanto? Estaba cocinando ese día y me paré de cocinar y le empecé a preguntar, Señor, ¿por qué? Y el Señor me da la respuesta. Porque era el proceso que él tenía que cumplir. Porque ¿quién va a entender a un drogadicto si no ha vivido lo que es drogadicción y alcohol? Porque él tiene la vida. Fue necesario que lo pasara. Pero Dios nunca lo dejó. Y tú lo pasaste porque tú vas a aconsejar a aquellas hermanas o personas que tienen a sus hijos en la misma condición. Y le doy gracias a Dios porque así ha sido. Amén. Amén. Entonces, tenemos un Dios de orden. Entonces tenemos que aceptar los procesos. No podemos evadirlo, sino que tenemos que aceptar lo que Dios nos está mandando a cada uno de nosotros. ¿Ya? También tenemos que esperar en el tiempo de Dios, porque nadie te va a arrebatar lo que Dios te ha prometido. ¿Ya?
Los procesos también nos enseñan ¿a qué? A ser humildes. Mateo 3, 14. Estamos viendo Mateo, ¿cierto? Mateo 3, 14. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, ¿qué demostró Jesús ahí? Demostró humildad. Porque Juan el Bautista, ¿qué le decía? Se oponía a bautizarlo. Porque le decía, tú tienes que bautizarme a mí y no yo a ti. ¿Ya? Pero Jesús le dice, no me importa bajar mi posición, necesito ser bautizado por ti. Amén. Pero a veces vemos gente que es soberbia, ese orgullo es lo que lo tiene pegado. Debemos aprender a desarrollar la humildad. Y Jesús fue humilde. Y quizás nunca vas a poder crecer en el orden, porque al ser desordenado y orgulloso, no se te puede corregir. Cuando somos orgullosos y desordenados, Dios no nos puede corregir. Tenemos que ser humildes. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que debemos ser humildes y mansos de corazón. Muchas veces tenemos que humillarnos y bajar la cerviz. ¿Ya? Entonces, mientras en nosotros no se desarrolle la humildad, nunca vamos a ser promovidos por Dios. ¿Lo cree? Amén. Porque Dios bendice a la persona ordenada que empieza de cero en la vida. ¿Cuántas veces hemos empezado de cero de nuevo? ¿Ya? Entonces, si algo hemos alcanzado es por la gracia de Dios, nada más. Amén. Dios de momento en momento nos prueba. Nos prueba cuán humildes somos. Nos mete en situaciones incómodas para ver cómo vamos a actuar. Y si todavía seguimos siendo humildes, por eso nos pone en las situaciones incómodas, para probar nuestra humildad, si todavía nos mantenemos humildes. Porque a veces cuando uno sabe mucho, ¿qué pasa con la persona que sabe mucho? Es orgullosa, es altiva. Mira por debajo del hombro, ¿cierto? Quieren decir, oye, yo me las sé todas. Yo tengo esto, y empiezan a enrostrar los títulos que tienen. Pero Dios mirará ese corazón, orgulloso, altivo, soberbio. ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado de la misma manera? Altivos, soberbios, orgullosos, prepotentes, jactanciosos. ¿Ya? Dios nos va a procesar porque Él quiere que nosotros seamos humildes, como su Hijo fue humilde y se humilló. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya? Él en ningún momento dijo, oye, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Él podía haber pedido legiones de ángeles para que le ayudaran para no ir a la muerte. ¿Cierto? Pero Él, en el Getsemaní, ¿qué hizo Jesús en el Getsemaní? Anoche lo veíamos, ¿se acuerdan o no? En el Getsemaní Jesús entregó su voluntad al Padre, para que la voluntad del Padre se hiciera en Él. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nuestra voluntad se la entreguemos a Él. Que ya no sea yo, sino que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. Amén. Amén. En la vida a veces tenemos que reiniciarnos y volver a empezar. No debemos quedarnos estancados en el orgullo, porque el orgullo no es agradable delante de Dios. ¿Por qué pecó Satanás? Por orgullo, porque quiso ser igual a Dios. ¿Ya? Y por lo cual fue desechado. ¿Ya?
Si no eres humilde, Dios no te va a posicionar para recibir bendiciones y en los grandes privilegios que ha reservado para ti. Las alturas no están reservadas para el que se las sabe todas. ¿Ya? Las alturas fueron reservadas para los que les gusta vivir humildes ante los ojos de Dios. Cuando una persona aprende a ser humilde y aprende a ordenarse, entonces podremos caminar en la bendición de Dios. El texto es Mateo 3, versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué le estaba diciendo? Deja las cosas, porque tenemos que cumplir con lo que Dios quiere de mí. Amén. Entonces, Dios bendice el orden cuando estamos listos para caminar en los procesos, pero también cuando estamos listos para recibir su bendición. ¿Será que sí estamos dispuestos? ¿Será que sí estamos preparados para aceptar este paso a paso al que Dios nos quiere llevar? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos dispuestos a aceptar a donde Dios nos quiere llevar? Muchas veces hemos querido que ya llegue lo que Dios nos ha prometido. Y es toda mi vida. Porque el Señor ya me sacó a uno. Sacó a la otra, a mi hija. Pero me falta uno. Y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tanto tiempo? Son años, Señor, pidiéndote. Pero ¿qué está haciendo Dios conmigo? Que yo sepa esperar. Y que no pierda mi fe. Y que crea en lo que Él va a hacer. Amén. Amén. Dice que cuando nosotros sabemos esperar, Dios nos pone en lugares de privilegio. ¿Ya? Y cuando no queremos hacerlo, Dios nos hace personas, somos personas deformadas. Primero Dios te va a formar, te va a transformar en lo que Él espera que tú y yo seamos, y entonces vamos a ver la bendición en nuestras vidas. Si tú quieres ver la bendición de Dios, tienes que ordenarte. Debemos reprender el desorden que hay en nosotros y ordenarnos para que Él bendiga nuestras vidas. Si nosotros seguimos tratando nuestras vidas, tu emprendimiento, lo que tú estás emprendiendo, tus sueños, de cualquier momento, de cualquier manera, le va a llegar cualquier cosa, si no sabes esperar. ¿Ya? Ordénese y va a ver la bendición de Dios. Si usted sigue tratando las cosas pequeñitas, le van a quedar pequeñitas. ¿Ya? Si nosotros, porque Dios nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Si usted está tratando lo que Dios le dio de cualquier manera se va a quedar. Moisés, vamos a Moisés. ¿Qué le preguntó Dios a Moisés? Vayamos a Éxodo 4. Éxodo 4, versículos del 1 al 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. ¿Ya? A Moisés Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Él le dice, tengo una vara. ¿Y qué pasó con esa vara?
fue el primer milagro sobrenatural que pasó, porque la vara se convirtió en serpiente. Y después Dios le dice, tómala de la cola, y volvió a ser una vara. Ahora Dios nos pregunta a nosotros, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Eso es lo que Dios nos está preguntando. ¿Ya? Se convierte en una serpiente. Cuando Dios va a hacer algo grande con tus sueños, lo primero que quiere es que te enfoques en lo que tienes. Por eso Dios te pregunta, ¿qué tienes en tus manos? ¿Sabes hablar? ¿Sabes enseñar? ¿Sabes danzar? ¿Sabes idiomas? ¿Sabes predicar? ¿Sabes cantar? ¿Qué nos ha dado Dios a cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos en la mano para ofrecerle a Dios? ¿Ya? Cree lo que Dios te entregó. Si Dios te entregó un talento, cree. Si Dios te entregó un don, cree que el Señor te lo dio y que Dios lo va a usar. Amén. Amén. Dios te entregó, cree lo que Dios te entregó. Lo que pasa es que no va a desarrollarse hasta que tú te ordenes. ¿Cuándo se va a desarrollar el talento? ¿Cuándo se va a desarrollar el don? Se va a desarrollar cuando nosotros nos ordenemos. Amén. En nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén. Amén. Los sueños crecen cuando tú te ordenas y vienen los milagros sobrenaturales. Jesús le dijo a Juan, así tiene que hacerse. Tenemos que hacer las cosas de manera correcta y luego de hacer lo correcto, Dios manda la bendición. ¿Y qué bendición mandó Dios cuando Jesús hizo lo correcto? Estamos en Mateo, ¿cierto? ¿Me ayudan? Estamos en Mateo, ¿cierto? Mateo 3, ¿cierto? Mateo 3. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Creen que Dios nos puede decir eso? Amén. Cuando sepamos esperar, cuando sepamos confiar, cuando sepamos darle luz a los dones que Dios nos ha dado, cuando sepamos esperar que Dios va a cumplir la palabra que nos dijo sobre nuestros hijos, que Dios va a cumplir la palabra que Dios nos dijo sobre nuestros matrimonios, que Dios va a cumplir el ministerio que a cada uno Dios le ha entregado. Amén. A todos nosotros el Señor nos dio un ministerio. Todos tenemos un ministerio. ¿Saben cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Porque tenemos nosotros que reconciliar a otros con Dios. Ese es nuestro ministerio en la tierra. La reconciliación. Amén. ¿Lo creen así o no? Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, Jesús le dijo a Juan, así tiene que hacerse. Tenemos que hacer las cosas de manera correcta y luego de hacer lo correcto, Dios manda la bendición, como leemos aquí en el versículo 16 y 17. ¿A quién no le gustaría escuchar? Esta es mi hija amada. ¿Cierto? En quien tengo complacencia, en quien me complazco. Porque es una mujer, es un hombre ordenado, que sabe esperar, que cree en lo que yo le hago. Y que a su tiempo yo haré lo que tengo que hacer. Amén. Entonces, ¿qué cosas en nuestra vida tenemos que desbaratar, destruir, para empezar
a hacer de manera correcta. Hagamos las cosas en orden y vendrá la bendición de Dios. Y cuando parezca que son inalcanzables, Dios nos va a sorprender. Amén. Amén. Entonces, necesitamos ordenarnos y caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿En qué hora dejé lo que me diste? Preguntémonos, ¿en qué hora dejé lo que me diste? ¿En qué hora descuidé y maltraté lo que me diste? ¿A qué hora abandoné lo que me diste? Y te estoy pidiendo que bendigas cosas que yo tengo desordenadas. Estoy pidiendo que tú mandes tu favor en cosas que no estoy haciendo bien. El ministerio de Jesús empezó en orden y terminó en orden. Amén. Por eso, porque empezó en orden y terminó en orden, es que tenemos el respaldo del Padre que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Oramos? Amén. ¿Algo que no entendieron? ¿Alguna pregunta? Yo, hermano, eso de los procesos que me llama mucho la atención. Esos procesos son cuando uno entra a la iglesia, si uno tiene problemas y los tiene que vivir uno o los tiene que vivir los hijos o la familia. El proceso, Dios nos da a cada uno el proceso, porque Dios tiene que perfeccionarnos, tiene que enseñarnos. Y es para nosotros. Y también entre el proceso en nuestros hijos, en nuestros esposos. Y entonces ese proceso significa que uno tiene que pasar como vallas y obstáculos que nos van a costar o va a entrar ahí como el carácter mismo de uno, por si uno tiene paciencia, como usted decía, ¿no es cierto? Entonces, el orgullo, claro. Dios nos lleva al desierto a todos. ¿Ha dejado uno de ir al desierto? ¿No? Dios nos ha llevado al desierto. Porque es ahí en el desierto donde yo conozco a Dios. Amén. Es ahí donde Dios a mí me conforta. Es ahí donde Dios me levanta. Cuando estoy en el desierto. Amén. Amén. ¿Quedó conforme? Amén. Entonces, Entonces, hay un proceso que todos los cristianos en algún momento vamos a vivir. Y nosotros pensamos que hay distintos, ¿cierto? Distintos procesos. Pero hay un proceso que todos los cristianos en algún momento lo vamos a vivir y generalmente lo tratamos de esquivarlo y culpamos a los demás que no responden a ese proceso que vivimos. Y ese proceso es el estar solos, el enfrentar de ciertas situaciones en nuestra vida en donde nosotros quisiéramos, si estamos dentro de la congregación, que los hermanos, que el líder, que el pastor, nos dice, es que el pastor no me visitó, es que la hermana no se preocupó, es que yo estaba tan mal y nadie se preocupó de mí. Y uno culpa a los otros, uno reclama de los otros, pero uno no entiende que ese proceso lo tengo que vivir así, porque el proyecto de Dios está que nosotros aprendamos a depender de Él por sobre las situaciones. claro. Entonces, tengámonos claro, y si alguno de los que estamos en esta noche aquí no lo ha vivido, prepárese, porque en algún momento lo va a vivir. Porque Dios te va a formar a través del proceso. Claro. Tú vas a crecer a través del proceso. Claro. Porque Dios te va a mostrar que Él está contigo, que no estás sola. Amén. Cuando estábamos en el mundo estábamos solas. ¿Y de quién éramos títeres? De Satanás y todos sus demonios. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, tenemos que pasar la prueba. Y si no la pasamos, la volvemos, el Señor la vuelve a repetir. Hermanita, quería contar un testimonio. Cuente. Lo que pasa es que yo soy nueva aquí, ¿no es cierto? Y yo, no sé, en todo eso de entrar, no sé, yo sentí en un momento así que yo entré y he sentido harto el cariño, las personas, preocupación y todo eso.
Y yo seguramente siempre le he pedido a Dios si llegué a una iglesia que está bien, que estoy conforme con Él, que esté dando la palabra de Él, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que llegué un día donde nos invitaron a las 4 de la tarde y empezaron las hermanitas a hacerse baile, era como bailaba, sí, de las mujeres, estábamos todas. Y después hubo tanto, yo creo que fue tanto el Espíritu Santo, tanto, que me llenaba así como de alegría, de cosas, podríamos decir, que después en la noche me fui a la casa y en la noche así, como en la madrugada, ya podríamos decir, era como tipo 3 de la mañana. Y yo, pues está aquí mi cama, ¿ya? Y aquí está la ventana, y aquí está la parte de cemento, la pared. Entonces yo despierto así, y veo así como que entra así como una luz, así, y se va abriendo, y se va así agrandando en la pared. Grande, hermoso, como si era, no sé, y lo sentí así como que era Dios que me estaba diciendo, yo estoy contigo, no te sientas sola, porque estoy en una etapa donde yo y mi mamita vivimos solas, nunca había estado en esa etapa, me hizo mucho recordar lo que dijo. Entonces yo sentí un gozo, una alegría, porque yo no me siento digna, ¿me entiendes? A uno no se siente digno que Dios te vaya a visitar el Espíritu Santo mismo y haga eso, así algo tan sobrenatural que para mí fue muy hermoso, y yo creo que fue también por el hecho de haber estado tanto con el Espíritu Santo aquí, recibiendo tanto de él, que Él se manifestó esa noche. Amén. Y Dios se nos manifiesta en alguna oportunidad en nuestras vidas. Amén. Todas hemos tenido vivencias sobrenaturales con el Señor. Y Dios quiere darnos más. Dios quiere darnos mucho más. Pero Dios quiere primeramente que limpiemos nuestro corazón. ¿Ya? Y cuando nosotros entramos por primera vez a la congregación, a la iglesia, nosotros empezamos a ver cosas lindas, qué sé yo. Pero llega un momento en que Dios te baja y te muestra. Porque la iglesia, Dios nos enseña a ver a los hermanos y a las hermanas, pero esto se aprende con el tiempo. Porque cuando uno es neófita en las cosas del Señor, el enemigo juega con nosotros en cosas tan triviales, que si la hermana no me saludó, oye, ¿por qué la hermana no me saludó? ¿Y por qué la hermana me miró de esta manera? Y empezamos, porque el enemigo empieza a buscar los defectos, porque todos nosotros estamos en camino a la perfección. Amén. Vamos para allá. Y como vamos para allá, Dios necesita tratar nuestro carácter, tratar nuestras emociones, tratar nuestros pensamientos, tratar nuestra voluntad, tratar nuestra alma. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanar el alma. Porque cuando nosotros, tengo tiempo todavía, hermano, 2 minutos. 10 segundos. Cuando nosotros empezamos a caminar, nosotros miramos a veces hermanas o hermanos y los vemos, ay, que están por allá lejos, y que nosotros, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Pero llega un momento en que Dios pasa algo, pero es porque Dios quiere que tú te fijes en Dios. Amén. No en el hombre. Amén. Porque tenemos defectos, tenemos imperfecciones que Dios las va limando en el camino. Cuando nosotros venimos a Cristo somos el oro en bruto. Pero ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros? ¿Qué empieza a hacer? Quiere purificar el oro y nos va a doler. Porque te va a tratar con tu carácter, con tu manera de ser, con tu manera de mirar. Te va a tratar con el perdón, si es que tú perdonas o no perdonas. Amén.
Y nuestra vida es un constante perdonar. El Señor nos manda a perdonar 490 veces en el día. En nuestra vida es una vida de perdón. Y si yo no puedo perdonar y no perdono, no puedo recibir las bendiciones de Dios y voy a quedar estancada. Porque Dios, ¿de qué quiere sanarnos? Del rechazo y de la falta de perdón. Porque de pequeños nosotros tenemos traumas, hermanos, que nos han dañado de chicos. Y seguimos recibiendo daño hasta la adultez. Ya sea por parte del esposo, por parte de la esposa, por parte de los hijos, por parte de los hermanos. Pero Dios quiere formar tu carácter. El carácter amable, afable y apacible de Cristo. Quiere formar a Cristo en nosotros. Amén. Pero Dios tiene que sacar tu mirada del hombre. Porque no es el hombre el que lo hace, es Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Y el que nos dice, hija, hiciste mal. Un día tuve un problema con mi hermana de Jiré, ¿cierto? Mi hermana, ¿o no? ¿Y qué pasó conmigo? Me enojé. Y le dije, ¿sabes qué? Páselo tú. Porque me decía una cosa y me decía otra y yo anotaba. Y después me decía, no es que acá, no es que allá. Y me dieron los monos, hermano, me enojé. Y le dije, ¿sabes qué? Páselo tú. Y me di la media vuelta y me fui. Claro. Y después de allá me devolví para allá. Hermana, y Dios me avergonzó, la verdad es que me avergonzó. Pero yo le digo al Señor, Señor, prefiero que me avergüences ahora, Amén. antes que tú me avergüences cuando esté delante del tribunal de Dios. Entonces yo siempre le digo al Señor, prefiero que tú me avergüences. Dime lo que está mal en mí. Amén. Y yo sé que Dios está tratando con mi carácter, porque mi hija me dice, mamá, tú encendís con agua. ¿Ya? Porque me llegan, te juro, Maya, que me dejan hasta acá. Mi esposo, mi hija, bueno, mi hija ya no ya, porque ella ya se reconcilió con Dios. Pero lo que es mi esposo y mi hijo me tiene hasta acá. Entonces Dios está tratando mi carácter, de ser más humilde, de ser más sumisa. Que a veces la gente no come. Eso es lo otro. ¿Ya? Y yo me gozaba y me compartía a mi hermana Antonia, que ayer en la oración que tuvimos me tocaba dirigir la oración. Yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? No quiero hacer cosas a mi manera, quiero que tú me digas qué es lo que quieres hacer. Entonces, el Señor me despertó como a las 4 de la mañana y el Señor me dice, lo que yo quiero es sanar. Quiero sanar el corazón, quiero sanar el alma. Quiero que me entreguen todo lo que tienen oculto y que no lo han confesado. Porque hay cosas que pasaron en nuestras vidas que nos dolieron y se fueron al inconsciente. Y es como que nosotros ponemos una pared donde nadie se meta, ni siquiera Dios. Pero Dios quiere llegar ahí, quiere limpiarme, quiere sanar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces me decía el Señor, yo conozco los pensamientos de ustedes porque yo los veo en la intimidad. Y muchas veces mi corazón se duele de ver lo que ustedes piensan o hacen, porque no actúan como corresponde. Amén. Entonces el Señor me decía eso. Y me dice el Señor, ¿cuántas veces has dicho tú, a esta la mastico pero no la trago? Y hermana, sí se lo había dicho el Señor. Hermana, le decía, Señor, esta hermana la mastico pero no la trago. Pero ayúdame tú. Y enséñame a mirar como tú me miras con amor y misericordia. Que así pueda ver a mi hermana y amar a mi hermana aún con sus defectos. Porque Dios no nos ha puesto a nosotros, hermanos, para juzgar. ¿Cierto? Dios, el Espíritu Santo dice que está sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. ¿Y cuántas veces hemos sacado al Espíritu Santo del corazón, del asiento del Señor? Y nos hemos sentado nosotros. ¿A qué? A juzgar, a criticar. ¿Qué soy yo para juzgar? ¿Qué soy yo para criticar? Eso lo ve Dios. Amén. Dios sabe cómo nosotros
nos conducimos en esta vida. Por eso que Dios trata con nuestra alma y quiere sanar nuestra alma. Porque cuando venimos a Cristo, quien nace de nuevo es el Espíritu, pero el alma no nace de nuevo. Y es el alma lo que Dios quiere sanar. El Señor quiere sanar, sacar todas las trancas, todo el rechazo que recibiste, lo que te causó. Tal vez te manosearon, tal vez te violaron, tal vez te trataron mal tus padres, tal vez tus papás fueron golpeadores. Y eso es lo que Dios quiere sanar, porque nosotros eso lo guardamos. O bien, ¿qué es lo que hace el diablo? Pero si fue por causa tuya, tú tenés la culpa. Y nos hace sentir culpables. Amén. Amén. Pero Dios quiere sanarnos. Eso es lo que Dios quiere. Y ya dejarnos. El Señor me decía, ya no son niños. Ya son adultos. Eso es lo que el Señor me decía, ya no son niños para estar jugando a ser cristianos, no. Tienen que decidirse porque el tiempo es corto. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Amén. Amén. Así que eso. Amén. Entonces ahora vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga a nuestras vidas y que ordene nuestras vidas. Amén. Amén. Cerramos los ojitos y oramos. Y cada uno ore lo que siente en su corazón. Amén. Maravilloso Dios, Padre Santo, ante ti estamos, papá. Gracias, Señor, por todo lo que tú quieres y anhelas de nuestras vidas. Amén. Tú, Señor, nos enseñas que debemos ser ordenados, dejar el desorden en nuestras vidas. Ayúdanos, papá, Espíritu Santo, y empieza, papá, a ordenar nuestras vidas. Empieza a ordenar nuestros pensamientos. Empieza a ordenar nuestra mente. Empieza a ordenar, Señor, nuestras actitudes. Empieza a ordenar nuestro comportamiento, papá. Empieza a ordenar nuestras decisiones, nuestras emociones. Ordénalas, papá, en tu orden. Y que nuestra alma, emociones, voluntad, mente, pensamiento, Señor, podamos sujetarlos a tu Santo Espíritu para que tú, Señor, empieces a ordenar lo que está desordenado. Amén. Oh, Rakasa Masai, te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido desordenados, porque no hemos, Señor, obedecido a tu palabra, papá, y hemos hecho las cosas a nuestra manera. Perdónanos, papá, porque nuestra voluntad todavía, Señor, no la hemos rendido completamente a ti. Y tú quieres, Señor, que todos subamos al Getsemaní, papá, donde Jesús, tu Hijo, entregó su voluntad a ti, papá. La entregó completamente, Padre. Y eso es lo que tú quieres, Señor, ordenarnos. Y que nuestra voluntad, Señor, sea completamente para que tú la uses, papá. Ya no usar mi voluntad, sino que usar tu voluntad, lo que tú quieres para nuestras vidas, papá. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas, porque tú tienes amor por nosotros, papá, y reconocemos que tu fidelidad es eterna, que tu amor es eterno, tu amor es inmutable, papá. Gracias porque perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú lo único que quieres es perfeccionarnos para ser semejantes, iguales a tu Hijo. Josai Samasaka Salabai. Oh papá, límpianos, lávanos, Señor, restáuranos, renuévanos, papá, que nuestra mente sea renovada cada día a la voluntad tuya, papá, que nuestra mente anhele tus cosas, las cosas espirituales. Perdónanos, Señor, si hemos sido cristianos carnales y almáticos, porque tú quieres que seamos cristianos espirituales. Maíz, alabaza, cosai. Que los que están alrededor nuestro, Señor, vean que realmente tú eres quien gobierna nuestras vidas y que es tu Espíritu Santo quien nos dirige día a día. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor.
Yo te ruego, Padre, que tú cumplas los sueños, los anhelos que cada uno de nosotros tenemos. Que nuestros hermanos, nuestras hermanas que trabajan, papá, sean ejemplo en sus trabajos. Que lleguen a la hora, Señor. Que la gente pueda ver que en ellos hay un espíritu diferente. Gracias, Señor, porque sé, Papito Santo, que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque tú nos vas perfeccionando y nos vas mostrando tu poder y nos vas mostrando, Señor, que nada somos si tú no estás con nosotros. Derriba el orgullo, la prepotencia, la jactancia, la falsedad, la hipocresía. Que seamos genuinos, transparentes, tanto en nuestros hogares como en todo, en donde quiera que vayamos, Señor, seamos iguales, honestos, transparentes, genuinos, que hablemos con la verdad, papá. Saca la mentira de nuestros corazones. Saca todo aquello, Padre, escudriña nuestros corazones. Padre, crea un espíritu recto y noble dentro de nosotros. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El tal entrará ante la presencia de Dios. Así dice tu palabra. Y para finalizar, Señor, te damos gracias. Y el orden, Señor, que tú has dispuesto para el cristiano, para cada uno de nosotros. Primero, Señor, es conocerte a ti. Segundo, obedecerte a ti. Y tercero, honrarte a ti. Porque para eso, Señor, tú nos llamaste. Para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre, para darte las gracias, Señor. Honrarte, Padre, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, papá. Honrarte, papá, en toda nuestra vida. Conocerte a ti primeramente. Porque conociéndote a ti, Señor, vamos a saber qué es lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Todo lo que tú nos has dado, Señor, está en tu palabra. Y también, Señor, que obedezcamos a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Porque tu palabra dice que debemos de bendecirnos los unos a los otros. Y yo los bendigo, Señor, con crecimiento espiritual. Con firmeza de carácter. Con nuevas acciones, con nuevas maneras de mirar, de ver, de oír. Los bendigo, Señor, con un crecimiento pleno en nuestras vidas espirituales y en las vidas espirituales de mis hermanos. Los bendigo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá, en el nombre de Jesús.